Hola de nuevo a Pensar por Pensar. Hoy voy a hablar del teorema de Pitágoras, pero antes el teorema de Pitágoras como propiedad en sí, ¿no? Pero antes voy a hacer un pequeño resumen de alguna cosa que yo creo que es importante tenerlo así refrescado a la hora de razonar respecto al tema del teorema de Pitágoras. Bien, iba con que el todo y la nada, tanto monta cuanto, ya que la totalidad es algo que visto desde afuera es cuando es una totalidad, desde dentro ya no es la totalidad, sino que lo observa es parte de esa totalidad, luego lo demás no es la totalidad, aparte de que sería una totalidad, por lo tanto algo por lógica infinito, si no habría que plantearse qué hay más allá o qué es lo que ya no es ello. Entonces, desde dentro, claro está, desde fuera una totalidad es completamente ajeno. Entonces, como cualquier cosa ajena, cualquier cosa que no concierne, pues simplemente no es. Luego, no es nada. Y así como la nada en sí no es nada de lo que hablar, a lo que referirse, ni idea propia de ninguna cosa. Simplemente no hay tema, no hay tema del que hablar. Nada. Luego, tanto todo como nada, pues desde su totalidad en sí, o sea, desde algo absoluto, algo completo, algo total, son lo mismo, o sea, son ajeno, es algo que no concierne, no existe, no es. ¿Y qué es lo que existe, qué es lo que es? Procesos, a fin de cuentas, procesos. Entonces, si bien un proceso, bien entre medio de ellos, o sea, estar dentro de una totalidad en un proceso de asimilación de ella, este proceso es lo que existe. Bien, pero claro, podemos entonces plantear totalidades y decir la totalidad A y la totalidad B y generar una interacción entre ellas. Si bien la nada es algo entendible de que como tal no hay nada de qué hablar, pero que desde ello en sí se pueden generar referencias como totalidades entre las cuales interaccionar, o las cuales irse absorbiendo mutuamente, formando parte una de la otra. Ese sería el proceso de formación de una parte de la otra. Pues desde esa nada, esas totalidades interaccionaría tanto la totalidad A interaccionaría con la totalidad B. Desde la totalidad A sería este tipo de interacción, desde la totalidad B sería este tipo de interacción. Y luego desde la propia interacción, pues eso, sería ¿qué es lo que pasa desde la totalidad A? Bien, desde la totalidad A, por ejemplo, para dar ejemplos, la interacción en sí es algo que lleva un proceso continuo sin fin. Ese proceso sin fin podemos definir que tiene una unidad de proceso, ¿no? Y esa unidad de proceso, desde A podemos concebirla de que la unidad sería pues U partido de A, claro, U partido infinito, ya que sería una infinitésima parte de todo el proceso, que abarca, para abarcarse o sea, para el A abarcar todo B. Y desde B sería este sería UA, este sería UV. O sea, la infinitésima parte del proceso en sí estaría por unidades infinitesimales. Todo esto de lo que es la continuidad y tal, en realidad son unidades infinitesimales con un espesor concreto y en un proceso continuo, de tal manera de que en sí no hay salto entre unidad y unidad, etcétera. En fin, todo esto que en vídeos atrás explica y demás, ¿no? Bien, y por ejemplo, si hacemos una relación de A y B, de que para A, por ejemplo, desde A en el proceso, B es mucho menos denso, por así decirlo,
o es menos denso, entonces podríamos decir que la relación entre A y B puede ser, por ejemplo, 3 en la interacción, por ejemplo, pues sería, vamos a dar un ejemplo de, por ejemplo, 3A partido infinito, que interaccione con 2B partido infinito. De tal manera de que esto tendríamos desde A tendríamos perdón. Bien, refiriéndonos a unidades de B, lo vamos a dejar en B minúscula, y igual que también las unidades de A referidas desde B como A minúscula en vez de UA, para que quepa y eso, luego ya lo transformaremos. Pues tendríamos que 2 por 3B partido infinito. Así sería la interacción. Y desde B tendríamos tendríamos 3 por 2 partido infinito. O sea, el proceso de manera infinitesimal en su progresión funcionaría de esta manera desde B y desde A, como hemos puesto antes. Y tendríamos entonces que 2 por 3B partido infinito igual a 3 por 2A partido infinito. Todo esto se daría desde el proceso, pero visto desde cada referencia sería así. Desde el proceso sería UAB partido infinito. Y esta relación la vamos a interpretar ahora. Un proceso infinitesimal, que cuando A y B ya se reabsorben del todo, generan el proceso, dejaría de existir, estamos hablando ya desde algo desde fuera del proceso, y como algo ya concluso, acabarían generando otra identidad AB, que sería pues otra totalidad que pasaría a ser nada desde fuera, ¿no? Y a fin de cuentas, esto sería una totalidad, esto sería otra totalidad, la interacción de asumirse una a la otra, la interacción pues es un producto de unidad por unidad, que acaba convirtiéndose en otra totalidad, o sea, una se acaba convirtiendo en una, y de hecho unidad por unidad igual a solo unidad, de A por unidad de B igual a solo unidad de A, B. Curiosamente una por una es una, bien, infinito. Una vez completados los procesos, 1 partido infinito, perdón, unidad de A partido infinito por unidad de B partido infinito, todo esto es igual a unidad de AB partido infinito al cuadrado. Aquí viene el tema. Debemos entender de que desde la nueva única identidad, cada unidad infinitas veces genera lo que es, o sea, cada unidad de interacción por el cual se ha formado infinitas veces
en un proceso infinito, generaría desde afuera una sola unidad, una sola totalidad. Con lo cual, esa propiedad del infinito no es válida porque estaríamos creando una sola unidad. Si lo elevamos al cuadrado, como resultado estaríamos creando una sola unidad y a la vez diciendo que son dos unidades, puesto que estaríamos teniéndolos en cuenta por separado, con un infinito en el proceso de construcción desde una y con otro infinito en el proceso de construcción de la otra, pero ya forman solamente una sola unidad. Luego el proceso en sí va a infinito solamente una vez, y cuando concluye genera esa unidad que es 1. No es 1 al cuadrado, que estamos en lo mismo, es un proceso que es cuando lo acabé se queda en 1, o sea, 1. Bien. Esto que se cumple gracias a que tratamos con totalidades, que de esto pasemos a esto en vez de a esto al cuadrado, nos lleva, y ahora lo ponemos un poquito más complicado y pensemos que A interacciona con B y a la vez interacciona con C. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Este caso, como este, las dos son interacción. Este sería una interacción, por ejemplo, U a B, y este sería interacción que lleva también su unidad, pero su unidad sería AC. Estas dos interacciones en sí son ortogonales, es decir, que una no es parte de la otra. Aquí ya luego hablamos de algo que es fundamental en la continuidad y demás, y es que en realidad cada interacción dentro de un marco general, desde las referencias absolutas, por ejemplo, o desde un marco general que creen esas propias referencias absolutas, sí, dentro de un marco más global aún, pero siempre por encima del marco independiente de cada una, hay un grosor. Hay un grosor que influye, en el cual está influyendo AB en AC, y un grosor o espesor en el cual está influyendo AC a AB, ¿no? Digamos, un espesor. Y este espesor, ya que es infinitesimal, digamos, la ortogonalidad que pueda tener este espesor es infinitesimal, pero no es cero, es la medida en que pueden afectarse, pero la tomamos como despreciables. Bien. Sin embargo, hay una relación entre ambas, y es precisamente las vistas desde el proceso, desde lo que no es despreciable, que es el proceso de interacción, desde ellas, con estas unidades, esta es ortogonal a esta. Es decir, no influyen. La una no influye en la otra. Esto no hay que verlo como algo perpendicular, ya lo he dicho también en el último vídeo, puesto que la perpendicular es metiéndonos en un marco real espacial, ¿no? Desde un espacio. Esto es algo abstracto, de tal manera que puede haber una D, en la que también esta sería ortogonal a esta, una M ortogonal a esta, y ya veis que aquí da igual, estoy marcando yo ángulos que no existen. La ortogonalidad desde esta perspectiva abstracta, lo único que significa es que no afectan, que son ajenos, ¿no? Son ajenas esta interacción con esta con esta. Y podemos esto, ya que la lógica nos lo permite, interpretarlo, por ejemplo, en un marco infinito dimensional, en el cual cada una de las interacciones representa una dimensión, un proceso. Y cada una representa un proceso completamente ajeno al resto de infinitas interacciones respecto a o desde A. Y esto se puede ya enfocar desde el proceso en sí, pero desde un proceso, no el proceso
AB, sino desde un proceso común, un proceso común AB, AC, dentro de un marco generado desde A. Dentro de ese marco generado desde A, en un proceso común AB, AC, A lo único que tiene que hacer es sumar las interacciones. O sea, sumar A, B más A, C. Esto sería otro proceso, el proceso común. En este proceso común, ¿qué es lo que pasaría? Pues que tendríamos unidad, unidad AB más unidad AC. El proceso unidad, vendría así, porque esta unidad, comparativamente, estas unidades, desde cada proceso independiente, nos pasaría lo mismo, que no tienen por qué tener la misma densidad de proceso, y por lo tanto, comparativamente, desde cada proceso puede parecer que es distinto, pero como dentro del proceso solamente puede haber una sola unidad, de hecho esto crezca por donde crezca más o menos, siempre es una sola cosa, y la densidad de ello, como lo de fuera no existe, la densidad de ello, de igual de donde venga, es el total. Por lo tanto, desde aquí, este proceso y este proceso se igualan, y simplemente estaríamos haciendo esto, U más U, igual a 2U, vale. Bien, pero ¿qué pasa? Como estamos en un marco global, o sea, que toma los dos procesos, podemos hacer la misma maniobra que antes y aún así respetarles la identidad a cada uno, ya que desde este marco interpretamos distintas referencias. Ya hemos dado el salto de que ya estamos viendo desde otro, ya no desde A, sino desde, vamos a llamarle, desde O, referencia ya absoluta, O, desde O como observador, ¿no? Y desde O tenemos esta relación AC y AB, también, y nos damos cuenta de que ya podemos identificarlos como AB y AC, entonces esto voy a llamarlo M más N igual a H, por ejemplo. Bien, y el proceso global sería H. Vale. ¿Qué tenemos en M? En M, que sería UAB, tenemos que desde lo global, M sería la densidad de interacción entre estos, en este sentido. Que en otro vídeo he hablado de que lo que podemos interpretar en un marco concreto como distancia o intensidad de interacción, tiene que ver que cuanto más cercano, más interacción, cuanto más lejano, menos interacción, hasta el punto de que cuanto más cercano de una referencia a la otra, todo esto ya está en un marco espacial, de una referencia a esta otra llega un momento en que los cercanos absolutos ya al final, el punto, o sea, que sean lo mismo, se acaba el proceso y al ser un punto deja de estar en el marco, deja de estar en el espacio, o sea, la totalidad se transforma en nada, ¿no? Entonces, cuanto más cercano, al final, la densidad es tal que al final, de interacción que al final se queda en nada. Bueno, pues la distancia que concebimos en el espacio, en un marco espacial, no deja de ser, a fin de cuentas, un retardo en la interacción y una bajada de intensidad. Es decir, algo que sería concluso lo retardamos dándole espacio y tiempo de interacción. O sea, dándole espacio y menor intensidad de interacción. Y cuanto más espacio, menos intensidad de interacción. De acuerdo. Pues entonces, este espacio no es otra cosa que la intensidad de interacción, o sea, referido a la unidad U. Y para expresar las propiedades de esta interacción, tenemos que, en cualquier aplicación matemática que lo hagamos, tenemos que dividir
digamos, el potencial de interacción de algo que estemos estudiando, dividirlo entre la distancia al cuadrado, dividirlo entre u al cuadrado, porque no deja de ser u al cuadrado. Por ejemplo, si hablamos de g, no deja de ser u al cuadrado, no deja de ser u a v, o sea, u a v, o sea, u a v. Y este u al cuadrado, este u al cuadrado sería m. Otro u al cuadrado, otra intensidad de interacción, sería n. O sea que, por lo tanto, podemos expresar un m que sería igual a u m por u a por m por u b. M por u a, m por v. Bien. M por u a, m por v. O sea, estaríamos definiendo desde a la distancia y desde b la distancia. Y desde b la distancia. Las dos. Y como esto en la interacción entre, respetando las referencias, estaría respetándose. La interacción respetando las referencias. Esto nos lleva a que en realidad, tal como funciona desde un marco global entre todas, no solamente independientes, tendríamos aquí como m, tendríamos, vamos a llamarle a esta, por ejemplo, u m por u m, un UM distinto con otro UM distinto, o sea, u m al cuadrado, más en el caso de n tenemos lo mismo, estamos hablando de que sería n u a por n u c, o sea que estaríamos hablando de n, bueno, esto ya lo he puesto, entonces ya aquí tenemos ya construido esto, u n por u n igual a u al cuadrado n. Entonces u m u al cuadrado más u al cuadrado n igual a qué. Vale, ya hemos avanzado. Tenemos entonces de que un, de que esto vamos a llamarle ahora cateto al cuadrado y un al cuadrado, vamos a llamarle m a este cateto, más otro cateto al cuadrado que sería el de n, igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Que sería m más n más n. Bien, esto lo expresamos así. Y ahora el sentido que tiene todo esto. Bien, tenemos que esta interacción no es otra cosa que, respetando las referencias, no es otra cosa que el m que llamábamos, o sea, el m este, la manera en que interacciona con este, desde un marco ya elevado, superior, la manera en que interacciona con este es esta, sumándose. Siempre se suman. Pero se suman desde este marco superior como interacciones.
lo cual, por lo tanto, son valores al cuadrado, tanto este como este, valores al cuadrado, y como tales valores al cuadrado generan un marco, un espacio, un marco que construye una interacción directa entre C y B dentro de ese marco. Una interacción directa. En todo caso, entonces, a esta le llamamos UMN. UMN. Esa interacción directa. Como estos son ortogonales, sin marco, o sea, solo como interacciones son ortogonales, y esa ortogonalidad en un marco en el cual se identifican las tres referencias y por tanto interacciones independientes propias, incluido entre B y C, ya fuera de la referencia A, se transforma en un marco en el cual hay una interacción, se genera una nueva interacción, una interacción que es esta. Esta. Esto es una manera de transformar lo abstracto en algo a lo que le damos ya una sensación, sensación de espacio. Y esto es tan simple como decir que A más B igual a C. Ya no me estoy refiriendo a las referencias como A mayúsculas, B y C, sino A más B igual a C. Y que A no es otra cosa que dentro del marco en el cual identificamos C, A no es otra cosa que M al cuadrado, B no es otra cosa que N al cuadrado, y C pues no es otra cosa que, vamos a llamarle H al cuadrado. Si ahora lo identificamos como un cateto y este el otro cateto, esta es la hipotenusa. Claro, todo esto, aquí no hay que perderse el hilo de tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo esto es completamente abstracto, que parte desde la posibilidad de un espacio infinito dimensional, es decir, que toda interacción elemental simple entre dos totalidades pueda ser ajena al resto de interacciones que pueda tener cada una de esas dos totalidades. Si bien desde un marco común, de todo ello como un estado, como un espacio, hay una sensación, ahí le llamamos de espacio, una sensación concreta de juntar las interacciones en un solo marco, todas ellas, y darles una identidad común entre ellas, dándole por lo tanto una relación a cada una de ellas, independiente de la referencia que en este caso habíamos referido a A, ¿no? Esa interacción común entre ellas es en sí esta. Esa es la interacción común entre ellas. Y esta propiedad es la propiedad con la que creamos la relación entre estos dos elementos, entre estas dos totalidades, y creamos por lo tanto la sensación de espacio de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que, a ver, hay que tener mucho cuidado, porque esto hasta ahora va siendo una cosa abstracta, pero luego hay muchas cosas que decimos, bueno, esto viene desde otro sitio, esto tal, o yo me entiendo, por ejemplo, de que el espacio, yo no entiendo porque agarro y digo, si esto mide 3 y esto mide 5, y los multiplico y ya está, y ya he construido el espacio. No, cuidado, no. Tú cuando multiplicas, estos no lo haces así, estos son independientes, o los multiplicas desde el espacio ya, dentro del marco en sí del espacio, y por lo tanto ya lo tienes creado antes, como premisa desde la que multiplicarlos, o si no, olvídate de esto. Tú no tienes más que una línea recta real así, y ajeno, al margen de eso tienes otra línea recta real, que decimos así por decir algo, distinta, punto. Y con las dos nunca vas a crear un espacio.
Sin embargo, sí que puedes pensar en que a esta, en vez de darle un grosor 0, ya desde el marco superficie, desde ese marco superficial bidimensional, ya le hemos dado un grosor determinado. Que si no es infinitesimal, le vamos a llamar ese grosor, por ejemplo, unidad, y resulta que si este grosor, unidad, lo multiplicamos 5 veces, ya estaremos formando la misma distancia con un grosor mayor. Pero no hemos creado la propiedad de espacio bidimensional, sino que lo que hemos hecho es, dentro del espacio bidimensional, replicarlo 5 veces. Luego solamente hemos hecho 3, por ejemplo, en unidades de metro. 3m al cuadrado lo hemos multiplicado por 5, como una escala, ¿no? Por 5 y punto. No hemos generado, de aquí no hemos creado espacio. Desde lo abstracto, sí que dos cosas completamente ajenas, hemos llegado a una tercera, ¿no? La hipotenusa. Hemos llegado a una relación directa ya, por lo tanto, entre este y este. Aquí habría que ponerle entre este y este, para poder, esa relación directa ya genera, ya va dentro de un marco que es el que consideramos no cada una independiente, sino el bidimensional, con dos interacciones en sí ortogonales. Y entonces ya definimos la densidad de interacción como distancias, decidimos su situación como ortogonalidad, y definimos por lo tanto lo que es una interacción directa entre estas otras referencias, con su propia densidad concreta. Esta. Y esto es de una manera, esto se puede precisar muchas más cosas, pero bueno, de una manera un poco más desde la lógica elemental, lo más elemental posible, cómo se desemboca a esta propiedad del teorema de Pitágoras.